Alta traición. Sheinbaum denuncia operativo ilegal en Chihuahua. Detienen en Argentina a contraalmirante por huachicol fiscal. ONU lleva desapariciones en México a la Asamblea General. Sacudida. Gobierno mueve ficha clave en embajada en EU. Investigan a Ebrard por alojar a su hijo en embajada en Inglaterra. Giro inesperado. México pacta envío de petróleo a Japón. Sheinbaum aprieta al sector gasero. Orden, clausuras y presión. Movimiento clave. Luisa Alcalde toma el control jurídico el 1 de mayo. Estado toma el control total del tren suburbano. Felipe VI define a México y España como culturas entrelazadas. ¿Qué tal? Escuchas de Corsaro Noticias. Este es Notirolario Diario del jueves 23 de abril de 2026. El mundo no solo se cuenta, se canta. Cada día una nota, cada nota una canción. Comenzamos. Sheinbaum denuncia operativo ilegal en Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de Chihuahua incumplió la Ley de Seguridad Nacional al permitir la participación de agentes de Estados Unidos sin autorización federal. En un operativo donde murieron ciudadanos estadounidenses. Señaló que la gobernadora Maru Campos deberá explicar el procedimiento y reiteró que la colaboración internacional debe canalizarse por instancias federales. Indicó que la relación con Estados Unidos se mantiene estable, pese a las declaraciones del presidente Donald Trump, y subrayó que el cumplimiento de la ley es obligatorio. El gobierno federal exige explicaciones a Campos mientras el Senado llamó a comparecer a autoridades estatales. La relación con Estados Unidos sigue en pie, pero el mensaje es directo. La cooperación existe, pero las reglas no se negocian. En el norte ardió la escena, con un hecho sin aviso. Agentes cruzan el piso, sin pasar por la cadena. Murieron 2 ciudadanos de Estados Unidos en campo, y el caso abrió otro tramo de acuerdos mal gestionados. La presidenta señala que el marco se vulneró, pues el Estado omitió la vía que ley resguarda. En Chihuahua estalló el caso, sin permiso entró el agente, cruzó línea y precedente, quedó marcado en el plazo. Ni Cancillería al tanto, ni el Consejo en operación, la defensa sin noción de ese apoyo en el terreno. Hoy exigen explicación, Senado entra en la revisión y el mensaje va a la nación. La ley no admite excepción. Detienen en Argentina a contraalmirante por huachicol fiscal. Autoridades mexicanas confirmaron la detención en Argentina del contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado como presunto líder de una red de contrabando de hidrocarburos. La captura se concretó mediante cooperación entre la Secretaría de Marina, la FGR y agencias internacionales, y activa su extradición. Omar García Arfuch informó que el detenido cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada y ficha roja de Interpol. La investigación lo vincula con el ingreso irregular de 31 buques con combustible en aduanas de Tamaulipas entre 2024 y 2025. Con pagos de hasta 1.750.000 pesos por operación. La defensa indicó que no ha recibido notificación oficial y anunció acciones legales ante el proceso. El caso se relaciona con la detención previa de su hermano,
el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el altiplano. El caso abre una línea que conecta mandos navales, aduanas y redes financieras dentro de una operación sostenida. En tierra ajena lo hallaron, con papeles alterados. Un mando que fue marino y hoy carga delitos pesados. La orden venía de México por crimen organizado. Hidrocarburos al margen en puertos bien controlados. 31 buques pasaron, dicen las investigaciones. Millones por cada entrada, aceitaron decisiones. En Argentina cayó el mando, Farías Laguna detenido por huachicol señalado y por red comprometido. Arfucha habló de la alianza, Marina y Fiscalía al frente. Interpol y la inteligencia cerraron cerco urgente. Hoy arranca extradición y el caso escala estructuras. No es solo un hombre caído el red que tocó aduanas duras. Con ficha roja expedido, Interpol siguió su rastro. 31 buques sin gasto legal cruzaron el puerto. Soborno abierto y cubierto. Y hoy responde ante el contrato. ONU turna caso de desapariciones en México a Asamblea. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas informó que el caso de desapariciones en México fue elevado a la Asamblea General mediante el Secretario General. Conforme al artículo 34 de la Convención Internacional, lo que activa revisión en ese órgano. Juan Pablo Albán, presidente del comité, explicó que el mecanismo no depende de una decisión discrecional del Secretario General, ya que el tratado establece la obligación de transmitir la determinación adoptada por el órgano técnico hacia la Asamblea. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno atiende el delito de desaparición y fortalece el registro nacional, tras la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Señaló que el enfoque debe centrarse en las víctimas y no en el debate político, y explicó que se trabaja en la depuración del registro y en la coordinación con fiscalías. Los datos, la coordinación con estados y la eficacia de las búsquedas ahora definen la presión real. La ONU observa, valida y también fija un estándar que el gobierno tendrá que sostener. Llegó misión extranjera a mirar lo que aquí pasa. No es discurso ni es amenaza, es la herida verdadera. Volker Türk tomó nota de víctimas y expedientes. Escuchó a sobrevivientes y vio cifras en derrota. El registro ya no flota, trae errores acumulados, datos viejos mal cruzados que el gobierno quiere ordenar, porque sin poder contar no se encuentran los borrados. Esa ausencia que lastima y estructura que se ordena en
lo marca un cauce legal. El comité de la ONU, activo ruta prevista, no es jugado imprevista, ni gesto improvisado. Pasa al foro deliberante, la asamblea lo recibe, ya no es solo lo que vive el país en lo constante. Dice Juan Pablo Albán que no hay filtro en el camino, que el secretario es destino de un envío ya ordenado. México suma avances, leyes, órganos, discurso, pero el problema en su curso rebasa esos alcances. Persisten zonas oscuras, fallas en la ejecución, una crisis sin conclusión que exige acciones duras. Lo que está en juego es memoria, verdad, justicia y presencia. Y si el mundo da injerencia, también cambia la historia. Sacudida, gobierno mueve ficha clave en embajada en EU. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno propuso a Roberto Laceri como embajador de México en Estados Unidos, en un proceso que requiere la aceptación del gobierno estadounidense antes de su formalización. Indicó que el perfil responde a la agenda comercial bilateral y destacó su experiencia en Hacienda y Nacional Financiera. El nombramiento aún no es oficial. Sheinbaum señaló que el actual embajador, Esteban Moctezuma, continúa en funciones y participa en temas estratégicos, mientras se define su próximo cargo dentro del gobierno. Moctezuma informó que el gobierno federal inició un procedimiento para su eventual sustitución y que continuará en funciones hasta cumplir los tiempos oficiales. Señaló que la transición forma parte de los ciclos institucionales del servicio exterior. El perfil elegido apunta al peso del comercio en la relación bilateral, donde la embajada opera como espacio de negociación económica constante, mientras el relevo se integra a un ajuste más amplio dentro del equipo diplomático mexicano. Desde Palacio se avisa que hay cambio en representación. Washington entra en la mira con lógica de inversión. La presidenta plantea un relevo calculado, manda nombre y espera el permiso del Estado. No es anuncio definitivo, primero debe pasar por el filtro diplomático que Estados Unidos va a dar. Laceri llega con cuentas, con historia financiera, créditos y fondos pesan en su paso por la esfera. El mensaje es directo, no es gesto protocolar. La relación con el norte se mide en lo comercial. Moctezuma no se va sin cerrar temas pendientes. Frontera, ganado y ruta siguen sobre la corriente. El ajuste reacomoda las piezas del exterior y redefine la forma de negociar el valor. No es solo cambio de nombre, giro en la estrategia. Cuando el comercio domina, la diplomacia se alinea. Investigan a Ebrard por alojar a su hijo en embajada en Inglaterra. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción abrió una investigación contra Marcelo Ebrard tras denuncias por la estancia de su hijo en la Embajada de México en Reino Unido.
Indicó que el procedimiento se inició de manera automática tras las quejas y que se revisará si hubo alguna falta legal o administrativa en el uso de recursos o en la estructura de la representación diplomática. Ebrard sostiene que todo ocurrió en un contexto excepcional por la pandemia y rechaza irregularidades, pero el caso ya abrió una discusión más amplia. Las residencias diplomáticas son espacios del Estado, no privados, y lo que se decida aquí puede redefinir los límites entre decisiones personales y responsabilidades públicas. En Palacio se dio aviso, no fue juicio, fue proceso. Una queja marcó el ingreso y la ley abrió el permiso. Sheinbaum fijo el encuadre, no prejuzga ni adelanta. La revisión se levanta cuando la norma lo encuadre. Ebrard dio su versión, pandemia marcó el contexto. Su hijo vivió en ese puesto, sin gasto ni asignación. 6 meses duró la estancia, con clases a la distancia. Dijo que no hubo ganancia ni ventaja en la circunstancia. Pero el fondo no es menor, es uso de representación y posible subordinación dentro del servicio exterior. Si no hay regla que lo mida, se fijará nueva salida para cerrar la medida, donde hoy la norma es fluida. En Londres quedó la historia de un hijo en sede oficial, 6 meses para viajar en medio de la pandemia. Giro inesperado. México pacta envío de petróleo a Japón. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un acuerdo para enviar 1 millón de barriles de petróleo a Japón en un periodo definido, con base en el excedente de producción nacional gestionado por Pemex. México produce 1.8 millones de barriles diarios y destina entre 1.3 y 1.4 millones a refinación interna, por lo que el volumen exportado proviene del excedente disponible sin afectar el abasto nacional. El movimiento parece menor en volumen, pero muestra cómo el gobierno usa su margen exportable para sostener relaciones internacionales, en un momento donde la producción es limitada y cada barril tiene peso político. Desde el palacio anunciaron un trato ya confirmado. Japón pidió el embarque y en llamada lo cerraron. Pemex mide lo que sobra tras refinar lo del día. Entre cifras todavía el excedente se cobra. 1 millón rumbo al mar, destino Japón sin riesgo. Pemex abrió el balanceo sin mercado tras tocar. 1 millón es lo que obra como envío comprometido, sin tocarlo ya surtido al mercado nacional. Flujo externo comercial con destino definido. México saca del suelo 1.800.000. De ellos queda un perfil que se exporta en paralelo. Estados Unidos en vuelo compra para reserva, aunque su producción conserva suficiencia estructural. Japón entra al canal con solicitud que observa. 1 millón rumbo al mar, destino Japón.
días abrió el balanceo, sin mercado trastocar. El acuerdo queda expuesto como jugada exterior. Colocar crudo es valor. En mercado competido y el margen ya producido se convierte en negociación. Así se mueve el petróleo entre exceso y estrategia. México cuida su energía y exporta sin descontrol. Sheinbaum aprieta al sector gasero, orden, clausuras y presión. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las inspecciones y clausuras en el sector gasero tras el relevo en la dirección regulatoria y aseguró que no habrá afectaciones al suministro para usuarios. El gobierno reportó que 90% del sector se integró al registro oficial, lo que permitió ampliar las revisiones y detectar incumplimientos. Empresas han señalado incertidumbre por el aumento de supervisiones. Las empresas hablan de incertidumbre, pero el gobierno ya tiene control sobre el sector y empezó a ejercerlo. La tensión no está en el discurso, está en la operación diaria, donde cada inspección redefine quién puede seguir y bajo qué condiciones. En Palacio se anunció que el control se fortalecerá tras cambio en la dirección que al sector va a revisar. El registro ya avanzó, 90% entró. Renaga puso el padrón y la lupa se amplió. Sheinbaum marca el control, tras relevo en regulación. 90 en registro están, bajo lupa el gas y el rol. Llegan nuevas inspecciones, clausuras por incumplir. Empresas hablan de presión y de reglas por definir. Andrea asume el encargo con línea de supervisar. El gobierno dice claro, no se va a desabastecer. Se disputa el equilibrio entre control y operación. Ordenar sin frenar flujo, la meta en regulación. Sheinbaum marca el control, tras relevo en regulación. 90 en registro están, bajo lupa el gas y el rol. Movimiento clave, Luisa Alcalde toma el control jurídico el 1 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Luisa María Alcalde asumirá la Consejería Jurídica el 1 de mayo, con un proceso de transición entre el gobierno federal y Morena por su salida de funciones partidistas. Indicó que el relevo implica ajustes administrativos en ambas estructuras y que la integración al gabinete seguirá un calendario definido. La Consejería Jurídica revisa iniciativas y actos del Ejecutivo Federal. Mientras Alcalde entra a un área clave para validar leyes y decretos, Sheinbaum mantiene sin cambios la Secretaría del Bienestar con Ariadna Montiel. El mensaje es claro: estabilidad en lo social y control más fino en lo jurídico, en una etapa donde cada decisión necesita respaldo técnico y político al mismo tiempo. Se anunció desde Palacio, con fecha ya definida, que cambia una pieza clave en la estructura ejecutiva. Luisa María Alcalde deja la trinchera partidista
y asume consejería donde la ley se administra. Ahí se filtra cada norma que el ejecutivo activa. La presidenta explicó que habrá doble transición en gobierno y en Morena, con ajuste en operación, porque el poder se redistribuye cuando cambia la función. Mientras tanto en bienestar no hay relevo confirmado. Ariadna sigue en funciones con programas en marcha y el gabinete se ordena sin romperlo y atrasado. Cierra el cambio con un punto, la ley como eje central, donde técnica y política se vuelven un solo canal y el gobierno afina piezas para sostener control real. Estado toma el control total del tren suburbano. El Gobierno de México adquirió el control total del tren suburbano tras comprar la participación de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles y de Omnitren por 5.999 millones de pesos, con lo que el sistema pasa a manos del Estado. El sistema movilizó 45.1 millones de usuarios en 2025. El gobierno prevé crear una empresa estatal para operar el sistema, bajo coordinación de Banobras, como eje de la red de trenes de pasajeros. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el tren será compatible con la tarjeta de movilidad integrada y mantendrá tarifas actuales, con una fase de transición para homologar operación y medios de pago. El servicio aplicará una tarifa promocional de 45 pesos a la IFA durante su primer mes, mientras se estabiliza la operación y se definen los costos finales, que serán menores a otros transportes. De Buenavista a Cuautitlán rueda un tren con nuevo mando. El gobierno está comprando lo que operaba Capital. El Estado ya no comparte control total en la línea. Fonadín ya sostenía casi la mitad del riel. Hoy concentra todo el tren y redefine la vía. Desde 2008 en marcha, 27 kilómetros traza, 45 millones pasan cada año por su franja. Frecuencia alta, no descansa, 5 minutos en pico, y ese flujo estratégico lo convierte en pieza clave para el sistema que se abre hacia el norte logístico. El suburbano cambió dueño, de privado a control estatal. 6.000 millones, cifra real, cerraron trato sin empeño. Mendoza lo deja claro, será eficiente y seguro, mientras el plan a futuro lo conecta al aeropuerto. Desde Lechería está abierto el ramal hacia el AIFA, y en la expansión ya se fija Pachuca y también Querétaro, con militares al centro de operación y de vía. El suburbano cambió dueño, de privado a control estatal. 6.000 millones, cifra real, cerraron trato sin empeño. El tren deja de ser negocio y se vuelve infraestructura. El Estado asume y asegura control, deuda y nuevo enfoque. En la vía está el choque, eficiencia contra poder, porque al final se va a ver si el cambio cumple su ruta o si la red se ejecuta para mover o concentrar poder. Y bueno, ya para despedirme va otra notirolita. Felipe VI define a México y España como culturas entrelazadas.
El rey Felipe VI afirmó que México y España son más que países hermanos durante la entrega del Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio en la Universidad de Alcalá. El monarca sostuvo que ambos países son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, al ubicar la relación en un plano cultural sostenido por el idioma español. El reconocimiento a Celorio consolida la presencia de México en la literatura en español y refuerza el papel de la lengua como eje de integración internacional. El reconocimiento coloca a Celorio en el núcleo de la tradición en español, al mismo tiempo. Reactiva el papel de la lengua como espacio de poder donde España y América Latina mantienen una relación que no solo es cultural, también es política. En Alcalá se levanta la historia que vuelve a andar. Un rey entrega al nombrar la lengua que nunca espanta. Felipe marca el mensaje desde la vieja ciudad. Cervantes da identidad al premio y su alto linaje. Celorio entra al paisaje de autores que dejan huella, con obras firmes y sin estrella. De moda brillo fugaz, la memoria va detrás, como raíz que no mella. Escritor toma el impacto de 50 años de voz. México entra con su Dios de letras, memoria y raíz, y España firma en su gris que una lengua une a dos. Octavio Paz dio el carril, solo relaciones, es cultura que se hereda. Felipe fija el sentido, no es discurso ceremonial. México y España igual comparten lo ya vivido. La lengua deja el latido, cruza frontera y poder. La literatura al crecer define identidad viva, y en Celorio se activa lo que no se puede romper. Este ha sido Notirolario, una nota, una canción, de Corsaro Comunicación, producido por Roberto Cortés con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual, Rock and Rollario e Informativo Monitor Cultural. También pueden escucharnos por Spotify y Apple Podcast. Los dejamos con un bonus track para celebrar con Gonzalo Celorio. Hasta la próxima. La memoria no es archivo, se arma según quien la manda. Recorte, olvido y demanda poder sobre lo vivido. Celorio deja encendido el pulso de la ciudad que guarda en su oscuridad historias que se disputan y en palabras se ejecuta la
historia selecciona lo que queda y lo que huye. No es espejo, es quien construye la versión que se pregona. Las calles guardan tensiones, no son fondo ni decorado, son archivo acumulado de poderes y fricciones. Y el lenguaje traza la línea, decide qué se menciona, qué verdad se condiciona y qué historia se elimina. Si memoria es movimiento, también lo es la versión. Y lo que acepta una nación marca su consentimiento. Corsaro Noticias.